Cuando éramos niños, todos tuvimos un partido que nos voló la cabeza, que nos dejó marcado a fuego en el corazón y que no nos olvidamos nunca, cuando entendimos que el fútbol era una pasión y una locura que nos iba a acompañar para toda la vida. Eso a mí me pasó con Argentina-Inglaterra en el Mundial de Francia 98 en esos octavos de final. Y hoy en Fútbol Leyendas te voy a contar esa historia. Quiero que te imagines a un pibito cordobés que acababa de mudarse a vivir a Buenos Aires y que el día anterior, el 29 de junio, había sido su cumpleaños de número 10. Ese fue el primer mundial donde junté las figuritas, el álbum, me sabía todos los jugadores, los equipos que jugaban. Me acuerdo como si fuera hoy que ese partido lo empezamos a ver en la escuela. Entonces todo el mundo junto ahí en el pasillo con los profesores, todas las clases, mirando el partido en una televisioncita chiquita, gritando los goles, festejando y viviendo con nerviosismo. Y después el partido iba a terminar a la noche, ya en casa. La selección argentina de pasarela llegaba a esos octavos de final después de haber ganado los 3 partidos de grupos. Ya habíamos goleado a Jamaica con 3 goles del Bati, le habíamos ganado a Japón en la primera fecha y también a Croacia. Entonces éramos primeros, mientras que los ingleses fueron segundos en su grupo. Por eso nos toca en octavos de final. Ese equipo que tenía Batistuta, tenía Ortega, lo tenía Verón, Simeone, Almeida, Ayala, el Pupi Zanetti. Este es un partido que empieza de manera frenética y a los pocos minutos Simeone se mete adentro del área, le convierte en un penal bastante dudoso, medio exagerado, que el árbitro le da, y el Bati haría el 1-0 para Argentina. Como se hacía en esa época cuando no era un fútbol que no había VAR, el árbitro siempre muñequeaba, iba acomodando el partido. Entonces, si le dio un penal fácil longo para Argentina, Owen se tiró en el área y penal para los ingleses. Eran mis primeros partidos que yo miraba en serio fútbol. Y todavía no entendía bien quién era Fernando Redondo ni por qué no estaba en la selección y el tremendo jugador que era. Pero me acuerdo que cuando ese peticito inglés con la número 20 que corría como loco y nos gambeteaba, y que dije, a la pucha, este pibe es imparable. Habíamos empezado ganando 1-0 y en pocos minutos ya perdíamos 2-1. No lo podíamos parar a Owen y encima esta jugada los ingleses se venían. Scholes casi hace el 3-1 para ellos. ¿Qué gol se come Scholes? Orteguita empezaba a gambetear de acá para allá, a tirar caños y jugó un primer tiempo que fue increíble. Ortega, de largo sigue Ortega, otro caño, fenómeno. Ahí está Batistuta, si puede pegarle, rebota en carne, Bati. ¡Qué lástima, che! A pesar de toda la habilidad de Orteguita, de la velocidad de Owen y todo eso, el empate al final del primer tiempo llegó de una jugada de pizarrón. Tocando para Zanetti, gol, viene. En Pro Jersey Shop te podés conseguir la camiseta que quieras. Esta, por ejemplo, del Madrid, con la que Benzema ganó la Champions número 14. También te podés conseguir todas las camisetas del Mundial, como esta de Leo Messi, de todos los clubes, de todas las selecciones, históricas, actuales, lo que quieras. Todo lo tenés en Pro Jersey Shop. Usa el código LEYENDAS, que tenés un 10% extra de descuento. Y en el final del video tenés más informaciones de cómo hacer y el link en la descripción. A comenzar el segundo tiempo. De ahí más el partido seguiría empatado hasta los penales. Pero hubo un momento cuando Bergkamp, que ya era la estrella del marketing, ese jugador, el niño bonito de los ingleses, y el Cholo Simeone con picardía, se pelearon y Bergkamp termina expulsado. El Bati, que era nuestro gran jugador, nuestro gran goleador, que le había metido 3 goles a Jamaica, que había hecho el primer gol de penal, tuvo muy pocas chances claras de gol, pero yo todavía no entendía bien la magnitud
del cambio que Pasarela hizo cuando saca a Batistuta para ponerlo a Crespo. Me acuerdo que todo el mundo decía, ¿qué está haciendo? ¿Cómo lo va a sacar al Bati? Con el número 19, Hernán Crespo se retira el 9. Gabriel Omar Batistuta. Encima, después de que salió el Bati, unos minutos después, entre tantos centros, llegaría un tiro de esquina que nos dejó mudos. Centro para Girard, le roba. No se puede creer. No, falta. Menos mal que cobró. Falta. Menos mal que cobró. El partido terminaría empatado y terminaríamos yendo a los penales, a donde quién iba a imaginarse que Lechuguita Roa sería el gran héroe de Argentina. 2-2. El Bati ya no estaba y después de Berti, el que va a patear el penal es Crespo. Va Girard, vamos Roa. Gol de Inglaterra. Esto va Crespito, le pegó Crespo. Atajó, se va. Me acuerdo que después que Crespo pierde el penal, era una desesperación de decir, loco, y ahora vamos a quedar afuera. Bolín le pegó al arco, atajó Roa. Pero ya aparecía Lechuguita y entonces todo seguía igual. Vamos Sebastián, le pegó Verón. Que ni le cuento, va Merso. ¡Ahí el Carlito! ¡Oh! Sarda, pa'l muñeco le pegó. En su vida. A Owen. Pegó en el pa'l ratón, le pegó a Sala. ¡Oh! Pasamos al cuarto, cierra, Ahí va Bati. ¡Erró! Bati, pasamos. La alegría y la emoción que sentí después de este penal que Lechuga atajó. Y no era solo yo, sino que toda la Argentina salió a las calles. Me acuerdo que yo vivía en Villa Devoto, en una casa que se quedaba cerca de Segurola y Habana. Segurola y Habana 4310, séptimo piso. Sí, la casa del Diego. La verdad que fue una locura ese día, todo el mundo salió a festejar, fuimos ahí a esa esquina con bombos, con bandera, de todo. Era una fiesta y no fue solo ahí, sino que fue por toda Argentina, en todas las ciudades, por todo el país, todo el mundo salió a las calles a festejar y a hacer una fiesta increíble. Y bueno, fue ese partido que yo era pibe y que me quedó marcado en el corazón y nunca más me lo olvidé. Obviamente que no fue el partido más importante de mi vida, la final de Qatar, ser campeón del mundo, es lo más grande que hay. Pero de chiquito ese fue el partido, viste, que me quedó marcado a fuego, que me voló la cabeza y fue cuando yo me enamoré del fútbol. Así que quiero saber cuál es el partido que para vos es ese partido especial. Por ahí no es el más importante, pero si no, ese partido, viste, que cuando vos eras chiquito nunca te lo olvidaste porque lo viviste con tu viejo o porque fuiste a la cancha, por lo que sea. Pon en los comentarios y bueno, si te gustó este video, ya sabes lo que tenés que hacer. Te quiero comentar también que Fútbol Leyendas, como dice el nombre del canal, hacemos contenido de jugadores históricos, de partidos históricos y de equipos históricos. Así que vas a tener todas las semanas videos siendo lanzados sobre partidos leyendas, como este partido, de jugadores leyendas y también de equipos leyendas. Esos equipos que marcaron época y todo. Así que no te los pierdas. Te dejo acá ya con la indicación de este video, que es sobre un jugador que no lo vas a poder creer, pero es un jugador argentino, el único que hizo 100 goles a los 21 años en el fútbol profesional, y no es Messi, andá y miralo. En Pro Jersey Shop te podés comprar la camiseta que quieras. Esta de Messi, por ejemplo, con la que ganó la Copa América y la finalísima frente a Italia. También esta de Lautaro Martínez del Inter, es una locura, mirá los detalles. O esta de Benzema, con la que ganó la Champions número 14. Mirá la calidad de la tela y de todo perfecto, una cosa espectacular. Y si te gustan camisetas históricas, mirá esta de Zidane, con la que ganó el Mundial 98, la de Iniesta en el Mundial 2010, la de Ronaldo el Fenómeno, con la que el 2002 salió campeón, pentacampeón. Bergkamp, si te gustan los jugadores holandeses en el Mundial 98. Lo único que tenés que hacer es entrar en el link que tenés acá en la descripción, elegís todas las camisetas que quieras y cuando vas a finalizar la compra pones en los cupones leyendas y vas a tener un 10% extra de descuento. Así que no te olvides, Pro Jersey Shop, anda y míralo ahora.